programa de diseño vectorial se basa en el concepto de objeto y propiedad. Cuando nosotros dibujamos cualquier elemento, nosotros podemos ver en la ventana de propiedades aquellos parámetros que están asociados a ese dibujo. Es decir, el programa, en vez de memorizar píxeles o puntos de color, lo que está memorizando es que hemos dibujado la herramienta rectángulo en esta posición XY con respecto a la mesa de trabajo, con esta anchura y esta altura, y con estas propiedades de apariencia. Un relleno de este color, un trazo de este color que podemos ampliarle en los porcentajes que queramos o en los puntos que queramos, con esta opacidad, este modo de fusión y con estos efectos. Bueno, esas mismas propiedades nos las mostraría siempre a cualquier elemento que tuviésemos marcado. ¿Vemos? Si marcamos aquí este texto, vemos que nos está diciendo la posición, la anchura, qué herramienta texto es, qué apariencia tiene y todas las propiedades tipográficas de ese elemento. Si marcamos la circunferencia que tenemos aquí, vemos que la ventana de propiedades nos muestra todo eso. La ventana de apariencia lo que nos muestra es el contenido de esta parte de la ventana de propiedades. Lo que pasa es que, como vamos a ver ahora cuando la utilicemos, veremos que podemos trabajar de una manera más cómoda puesto que tiene más herramientas. Vemos que en mi ordenador aparece también una ventana de propiedades o un resumen de lo que son las propiedades en la parte superior del programa. Eso ocurre porque en lo que es el espacio de trabajo en el que yo estoy trabajando he activado aspectos esenciales clásicos. Illustrator tradicionalmente siempre tuvo la ventana de propiedades en la parte superior, ¿no? Por eso, por una herencia de cuando he aprendido yo a utilizarlo, pues siempre lo tengo activado y me resulta más cómodo porque el ratón automáticamente se me va a la parte de arriba. Si nosotros dibujamos cualquier elemento, lo que tenemos que hacer es definir sus propiedades de apariencia en la zona de la ventana de propiedades que corresponda. Voy a abrir las dos para que veáis en los sitios donde se encuentra. Es decir, nosotros definiríamos el relleno. En este caso nos está diciendo que no queremos que tenga trazo. Bueno, pues nosotros queremos darle un color de trazo, por ejemplo este, y le vamos a dar el grosor que nosotros queramos. Incluso podemos plantearnos dentro de la ventana de trazo, viendo aquí, pues podemos plantearnos que nosotros queremos que tenga una línea discontinua de 12 con un hueco de 20 y automáticamente pues vamos haciendo esa línea de contorno. También podríamos decidir que no queríamos que tenga relleno y hemos creado a partir de una circunferencia esta forma para nuestro diseño. Podríamos decidir también que la línea no queremos que sea uniforme, es decir, que queremos que se vaya ensanchando o estrechando, vemos cómo hemos generado esa forma, o incluso que no queremos generarla a partir de un pincel básico, sino que lo queremos generar, pues yo que sé, con un pincel que vaya inclinado o con cualquier otro, vemos que nos va cambiando. Bueno, en principio no todos los pinceles permiten el concepto de línea discontinua, por eso se ha cambiado. Podemos cambiar la opacidad, el estilo. Bueno, aquí en la ventana de transformar, pues podemos decidir un tamaño, por ejemplo, matemáticamente perfecto. Es decir, nosotros podemos decirles que queremos que mida 40, ¿no?, por 40. Y entonces automáticamente esa circunferencia coge las medidas. La ventana de apariencia, como decíamos antes, nos indica, es decir, una ampliación de esta zona de la ventana de propiedades. Bueno, pues nos vamos a ventana para abrirla, apariencia, y qué cosas podemos hacer con la ventana de apariencia. Bueno, pues imaginemos que nosotros dibujamos una circunferencia, ¿no? Y nosotros, pues de alguna manera, en la ventana de trazo, pues ya no queremos que lleve la línea discontinua, queremos que tenga un trazo de un grosor, por ejemplo, de 4. Y un relleno de ese color. Bueno, la ventana de apariencia lo que nos va a permitir es, si nos fijamos, si la desplegamos o lo vemos, vemos que tenemos el trazo y el relleno. Y en la zona inferior de la ventana vemos que tenemos un botoncito de nuevo. ¿Para qué? Bueno, nosotros, por ejemplo, podríamos querer una circunferencia que tuviese dos trazos, ¿no? Simplemente le daríamos al más. Vemos que ahora mismo nos está diciendo de qué está compuesto. Tiene dos trazos, uno rosa y otro que podemos decidir que sea naranja. En apariencia, uno, el que está encima, ha
se ha superpuesto sobre el otro y no vemos nada. Sin embargo, si desplegamos la ventana de trazo, podríamos decirle que uno de ellos vaya por el interior y que el otro vaya por el exterior del trazo. De manera que nosotros ahora, viendo la circunferencia, estaríamos viendo cómo está compuesta. De hecho, podríamos tener más trazados, ¿no? Podríamos crear un tercer trazado y ese tercer trazado cambiar el color, cambiar el grosor. Bueno, tendríamos que tener seleccionada la figura, si no, no nos lo crearía. Es decir, podríamos cambiar el color, ponerlo más gordo. Vemos que lo que está ocurriendo es que este trazado ha tapado a uno de ellos, pero en el momento en el que nosotros coloquemos este más pequeño por encima, ¿no?, moviendo y arrastrando uno, vemos que ahora sí se ven los tres colores dentro de la ventana de trazado. De hecho, se pueden aplicar, vemos aquí que tiene una paleta de efectos. Nosotros, por ejemplo, podríamos decirle que el trazado exterior, siempre con la figura seleccionada, nosotros podríamos decirle que queremos que tenga un desenfoque gaussiano, ¿no? Y entonces vemos que de esta manera pues estamos creando ese efecto como de luz de neón. No sé si lo veis un poco como lo va cogiendo, un efecto hasta que conseguimos esa forma. Bueno, pues esto es todo en la ventana de propiedades y apariencia.